Ya comenzó la grabación, pero queremos ir Sí. revisando si todos van, cómo está la conectividad bien. Juan Carlos, ¿me oye Hola, Juan buenas. Carlos? La cámara, tenemos un problemilla. Un segundo. Esa banda, tonto, tenemos Vale, ahora siempre sí. problemita. Ahí está. Hola. Muy bien, Juan Carlos, bienvenido. Y Y Rebeca, Vamos a cambiar esto. recuérdame el nombre de Juan Rebeca, si Carlos. me podéis poner el nombre No, ahí. no, yo lo cambio. Ah, tú lo cambias ahora. Póngale, hermano, porque hoy día Pues Rebeca primero. Pongan ahí Juan Carlos y Rebeca. todo tiene que. Primero Rodríguez. Mejor pon Rebeca y Juan Carlos. Así Ay, tiene que ay, ay, venir. ay, ay, No, no, ay. Juan Carlos y Rebeca, no. Rebeca y Juan Carlos. Y si hay espacio, El pones orden, el Carlos. Si no, pone Juan nomás. Así el que. orden de los factores no altera el producto ese, ¿no? Pues ya está. El producto Pero, delante. sí, ¿ah? Pero bien, bien, lo importante es que estén conectados. Gracias por estar aquí. Entonces, solamente quiero probar con Héctor para ver si todo está bien con tu conexión, Héctor. Sí, ¿me escucha Ok. ahí? Te escucho un poquito distante, pero te escucho. Si pudieras acercarte más al micrófono, ayudaría. Estoy usando el micrófono del teléfono. Ah, ok. A mi Bueno, esposa también aquí al lado mío. eso. Entonces, vamos a pedirte que levantes un poquito más la voz. Ah, ya, sí, sí. Ok. ¿Y la persona que vemos a tu lado es tu esposa? ¿Entendí bien? Sí, es mi esposa. Oye, Héctor, tienes una esposa linda, hermano. Yo no sé qué hiciste, compadre, para... ¿Cómo la conquistaste? Bueno, gracias a Dios. Eso sí, expresión de gracia, ¿ah? Ahí tienes que agradecer la misericordia de Dios todos los días. Sí, realmente sí. Qué Muy bella. bueno, qué bueno, Héctor. Gracias también. ¿Cuál es el nombre de ella? Leodalkis. Uy, ¿podrías escribirlo, Héctor? ¿Podrías o está muy complicado cambiar el nombre? No, Leodalkis. Leo Leodalkis. Dalquis. Leo Dalquis. Leodalkis. Ay, hermano. Oye, Leo, primera vez que escucho ese nombre. Sí. Pero escuchemos a Leodalquis. Leodalquis, ¿cómo así te pusieron ese nombre? Pues no le vas a pedir permiso a Héctor para hablar, ¿ah? No, las mujeres cubanas todas son. Así que no te has pedido a Héctor, ¿puedo hablar? No, vamos a escuchar a Leodalquis, a ver, ¿por qué cómo así tus padres te pusieron ese nombre? Bueno, mi mamá soñó y lo escribió en la pared y ya me puse ese nombre. Tu mamá lo soñó. Sí, que había tenido una niña hembra y que le había puesto ese nombre, lo escribió en la pared, le puse ese nombre. Uy, qué interesante. Bueno, ella no, la madre no es creyente. Son No, cosas tradicionales. bueno, pero en la Biblia también algunos nombres fueron revelados por sueños, ¿ah? Así que Sí. qué lindo, Leal, que entonces tienes un nombre que vino por revelación. Entonces, nocturna. Ya. Bueno, Pero tu mami no se le reveló con quién te ibas a casar. Eso sí no recibió la revelación. no, No, Ay, ay, ay. Pero tú tampoco, Leodal, que te casaste por sueño, ¿no? No que soñaste con Héctor. Tampoco soñaste con Héctor. Bueno, me alegra que haya sido por decisión tuya entonces. gracias a Dios. Eso. Muy bien. Gracias por estar todos entonces reunidos. Vamos a comenzar. Bueno, esta vez queremos seguir profundizando en el tema de orar la palabra. Eh, pero como les digo, dentro de muchas de las características ya creo que las comprenden bien, orar en primera persona. Es mi respuesta personal al texto, por eso oramos en primera persona. Eh, es una oración inspirada en el texto que hemos leído, ¿ok? Entonces,
porque queremos de alguna u otra manera, a través de la oración, acercarnos de manera más devocional al texto, ¿no? Más espiritual al texto, antes de acercarnos de manera académica, ¿ya? Tratando de escuchar algo de Dios para mí, porque finalmente uno le comparte a la gente lo que Dios nos habló a nosotros, ¿no? Y orar la palabra es una linda manera de hacerlo. Bien, entonces también aprendimos que como oramos de manera comunitaria, oramos de manera breve, ¿ok? Y lo que sí creo que podemos trabajar más es aprender a orar desde abajo, y como yo les dije, cada vez podemos orar desde más abajo. Yo creo que ya hemos captado lo que es la oración desde abajo, pero todavía nuestras oraciones pueden ser desde más abajo. Así que esta primera parte está dedicada a cada vez poder acercarnos más a la oración del publicano. En esa parábola que Jesús contó, ¿no? Y recuerden, dice que 2 hombres subieron al templo a orar. A la oración del fariseo la hemos llamado la oración desde arriba, ¿no? Y a la oración del publicano la hemos llamado la oración desde abajo. Y era una oración pues inspirada en el Salmo 51 de David. Él oró casi las mismas palabras con las que oró David. Y recuerdan esas palabras, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, que soy hombre pecador, ¿no? Que soy hombre pecador, ¿ok? ¿Y por qué oramos desde abajo? Porque creo que es la oración que mejor nos prepara para predicar un texto. Haber orado ese texto desde abajo, hay muchas maneras de orar, por favor, ¿no? Hay oraciones de gratitud, oraciones de alabanza, oración de intercesión, ¿no? Hay muchas maneras de orar, pero hoy estamos practicando la oración desde abajo, porque es aquella oración que nos prepara mejor, que nos conecta mejor con un texto bíblico, sobre todo cuando lo queremos predicar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con eso en mente, esta vez nos toca orar inspirados en Oseas capítulo 6, versos del 1 al 11. ¿Ya? Del 1 al 11. Pero yo les voy a ayudar para no dispersarnos mucho esta vez, aunque vamos a oír todo el texto. Yo quiero que le presten mucha atención o al verso 4 o al verso 6, por favor. ¿Ya? ¿Qué versión, pastor? ¿Qué versión tienes tú? Ya vamos primero a oírlo. Creo que es la versión es lenguaje actual. Creo que no sé si es esa la versión que vamos a oír, aunque yo utilizo muy tradicionalmente la Reina Valera del 60. ¿Está bien? Pero por favor, si de alguna otra manera tu oración puede estar inspirada o en el verso 4 o en el verso 6, mejor. Pero si Dios te habló desde otra parte y quieres orar desde otra parte del texto, está bien, ¿ya? Está bien, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a Alex, me parece que era la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Ok, perfecto, esa es la que vamos a leer y a oír. ¿Está bien? A leer y a oír. Muy bien, ¿listos entonces? Vamos a escuchar la palabra de Dios, Oseas capítulo 6, versos del 1 al 11. Adelante, Leo, por favor. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Perdón, Leo. Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos. Sí, perdón, Leo, estamos leyendo Oseas 1 otra vez. La idea era Oseas 6 del 1 al 12. Ese fue el texto que leímos la vez pasada. Por ahí Ok, ahorita lo pongo. Ya,
Ya, está bien leído, gracias. Gracias. Mientras leo, entonces lo va poniendo, ¿no? Este es un texto muy bonito, van a verlo, muy edificante para poder. Ahora sí, listo, Leito. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores, marcada con huellas de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas. Asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh, Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Muy bien, muchas gracias. Entonces permanezcamos un momento en silencio. Tal vez puedes abrir en la versión que tengas, una versión escrita y volver a leerlo en silencio, en una actitud reflexiva, preparándonos para poder orar la palabra que hemos oído y leído. Y recuerden que una buena pregunta para prepararnos es esta, ¿no? ¿Por qué el Señor ha querido que yo lea este capítulo del libro de Oseas hoy? ¿Cómo me encuentra a mí? Dejamos entonces en lectura silenciosa, reflexiva, quieta. Y aunque tenemos libertad de usar todo el capítulo para inspirar nuestra oración, eh, si de manera especial te puedes centrar en el verso 4 o en el verso 6, pues bien, si no, siéntete libre. Ahora tengamos un tiempo para escribir nuestras oraciones, si es posible, ¿no? Tal vez alguno tendrá un papel o un lapicero, otro tal vez puede escribirla en su propio celular.
Recuerda que es una oración breve. No sé si todos han podido ya prepararse para poder compartir sus oraciones. Si alguien necesita un poquito más de tiempo, pues me puede avisar. Ahí está levantando esa manito. Muy bien. Entonces vamos a... Recuerden que la oración siempre tiene ese doble propósito. Por un lado, bendice a Dios, pero por otro lado también bendice a todos aquellos que la oímos y la escuchamos. Somos bendecidos también por la oración de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver, escuchar algunas de esas oraciones, ¿ya? No sé si Jonathan, ¿puedes compartir tu oración con nosotros? ¿Me escucha? Sí, te oímos, por favor. Comparte tu oración Bueno, y nosotros como si estuvieras orando, ¿no? No es necesario que le expliques, solo léela o como si estuvieras orando. Bueno, más que no escribí una oración, pero sí escribí un comentario en oración. A ver, que, a ver. Bueno, es el versículo 6. Ya. Creo que en mi vida personal la misericordia, creo que la clase pasada estuvimos conversando sobre un versículo también y la misericordia resaltó en lo que estábamos conversando, que el Señor me mostraba que es importante en la vida en mi vida personal, pero también en la vida de un predicador, que podamos tener misericordia con los demás, así como el Señor tiene misericordia con nosotros, porque errores cometemos siempre, pero muchas veces no tenemos misericordia con los demás, así como Dios tiene con nosotros. Y Ok, creo que en mi oración... está bien, vamos a transformarla en una oración ahora. Sí, Vamos a sí. volverla una oración, ¿ok? Entonces... Mi oración sería es pedirle al Señor que me ayude a tener más misericordia con los demás, así como Él la tiene conmigo. Muy bien, muy bien. Es lindo, Señor. Ayúdame a tener misericordia con los demás como tú la has tenido conmigo. Exacto. Es una linda oración. Pero vamos ahora a hacerla de más abajo. Si yo tendría que poner esa oración de más abajo, ¿no? Mire, la oración dice, Señor, ayúdame a tener misericordia con los demás como tú la tienes conmigo. ¿Cómo podría ser esa oración desde más abajo? Yo pienso, si uno quisiera poner de más abajo, tal vez la oración sería, Señor, perdóname, porque muchas veces no tengo con los demás la misma misericordia que tú tienes conmigo. ¿Ok? Exacto. Entonces decir, Señor, perdóname, porque no tengo con los demás la misma misericordia que tú tienes conmigo. Entonces, Exacto. la tuya ya es desde abajo, pero esta sería de un poco más desde abajo, o sea, desde más abajo, se puede decir todavía, y vamos a ver que podemos ir más abajo todavía para orar. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ok, Jonathan, gracias. A ver, vamos, ¿que alguien más quiere compartir su oración con nosotros? Héctor, te oímos. El versículo 4. ¿Ya? Señor,
Es totalmente cierto. La verdad de Israel y la de Judá, claro que es fácil. Héctor, no te escucho. No entiendo lo que estás diciendo. A ver si puedes, porque sé como. A ver, pégate al micrófono lo más que pueda y despacio. Señor, es totalmente cierto que así como la piedad de Israel y la de Judá es algo que se desvanece fácilmente, también así la mía. Por eso te ruego que me ayudes. Ayuda por mí. Seas tú quien obre en mí y refleje tu gracia a través de mí. Ok, Héctor, he entendido parte nomás. No he podido captar todo, ¿no? Alex, si apagas Héctor, si apagas tu video, tu cámara por un rato mientras que hablas, porque quizás la señal mejora. A ver, Héctor, Ahora sí. nuevamente. Vamos a ver. Señor, es totalmente cierto que así como la piedad de Israel y la de Judá es algo que se desvanece fácilmente, también así la mía. Por eso te ruego que me ayudes. Ten piedad de mí. Ayúdame. Nada puedo por mí. Seas tú quien obre en mí y reflejes tu gracia a través de mí. ¿Se escuchó algo? Ahora sí, Héctor, te oímos. Realmente es una muy honesta y sincera oración. Y sí, yo creo que esa es la idea. Así como has orado, esa es la idea. Es una oración desde abajo, ¿no? Me encanta ese conector que usas cuando oras, así conmigo, igual, así como pasa con Israel, así también pasa conmigo, ¿no? Mi piedad, mi amor, mi devoción se desvanece, ¿no? Se desvanece, ¿ok? Ahora, nosotros podrías mantener esta idea tan poética con la que el texto habla, ¿no? O podrías cambiar, desvanecer, por de repente, Señor, mi amor por ti es tan inconstante, ¿no? ¿No? Reconozco que mi piedad, Dios, es tan inestable, ¿no? Tan inestable. Hay días en que siento que daría la vida por ti y otros días, ¿no? Siento totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, pero sí, desvanecerse. A veces uno puede decir, ah, tengo tantos años conociéndote, amándote, sirviéndote, y en vez que mi fe haya crecido, yo siento lo contrario, que mi fe cada vez se desvanece más, ¿no? Entonces, pero muy bien, muy bien. Ahora, por supuesto, esto demanda también mucha honestidad, mucha sinceridad de parte nuestra, ¿no? Que sintamos que realmente es así. Que hay momentos de la vida en que siento que la fe se desvanece, que Dios, que tu presencia se desvanece, ¿no? Entonces, cierto. Muy bien. Gracias, Héctor. Creo que va por muy buen camino, buen camino. Bien, vamos a escuchar a uno más. Vamos a invertir mucho más tiempo. A ver, vamos a pedirle a Mercedes. Vamos a oír la oración de Mercedes. Yo tomé, o sea, 6. Ya, 6. Y oré, escribí esto: Señor, te pido humildemente que me ayudes a comprender que lo más que deseas de mí es un corazón lleno de misericordia y conocimiento de ti, más que cualquier acto de sacrificio. Permíteme vivir de acuerdo con tu voluntad, mostrando amor y comprensión a los demás en todo momento.
Muy bien, muy bien. Es una oración desde abajo, pero ahora vamos a tratar de volverla a hacer, pero desde más abajo, desde más abajo, ¿no? Ujú. ¿Cómo podría ser una oración el verso 6? Entonces, perdón, ¿el verso 6 o el verso 4 que citaste? El 6. Ya. A ver, ¿puedes volverlo a leer nuevamente? Señor, te pido humildemente que me ayudes a comprender qué es lo que más deseas de mí, que lo que más deseas de mí es un corazón lleno de misericordia y de conocimiento de ti, más que cualquier Perfecto. acto de sacrificio. Permíteme vivir de acuerdo con tu voluntad, mostrando amor y comprensión a los demás en Muy todo bien. momento. Muy bien. ¿Cómo podría ser una oración más desde abajo? Yo creo la primera parte de tu oración, porque misericordia quiero, ¿no? Ese quiero, creo que te cautivó. Entonces, una oración desde abajo sería, Señor, me duele reconocer que lo que tú quieres no es lo que yo quiero, ¿no? Esa es una oración, que lo que tú quieres no es lo que yo quiero. Entonces, tú quieres que yo te conozca más, pero tengo que reconocer que muchas veces yo quiero conocer otras cosas. Y hay tristeza en mi corazón. Que hay momentos en que tú esperas de mí misericordia, pero yo quisiera tener el poder para vengarme y causar daño a aquellos que me han dañado, ¿no? Entonces, eso podría ser una oración desde más abajo todavía, desde más abajo, ¿no? Vale. Muy bien, excelente. Ahora vamos entonces a ver una reflexión alrededor de Oseas capítulo 6. Ayer, bueno, la última vez escuchamos un varón, o vamos a escuchar una mujer. Yo sé que hay iglesias que a veces no tienen alguna dificultad con que la mujer pueda predicar. Nosotros respetamos eso, aunque en Langan no tenemos ningún problema de entrenar tanto a hombres y mujeres, y bueno, cada iglesia pues sabrá finalmente qué hace, ¿no? Con esto. ¿Ok? Así que vamos a escuchar ahora, nosotros escuchamos un colombiano, vamos a escuchar una argentina. Ella es Nelly, vive en Córdoba y compartió esta reflexión con nosotros unos meses atrás, así que lo que vamos a oír es una grabación de esa predicación. ¿Ok? Y nuevamente, por favor, mientras la oímos, no solo sintamos la palabra de Dios para nosotros, pero veámoslo como predicadores. La idea es, queremos aprender a predicar como ella, o queremos aprender de lo mejor que ella tiene como maestra y como predicadora. Entonces vamos a estar atentos, ¿ok? A ello. Muy bien. Entonces vamos a oír a Nelly, una gran amiga mía, una excelente maestra de la Biblia, y disfrutemos esa reflexión en torno a Oseas capítulo 6. Muchísimas gracias, buenas noches, muchísimas gracias por poder participar de esta capacitación y poder compartir la reflexión de esta noche. Yo conozco a muy pocos de ustedes, a la mayoría no los conozco, pero hay algo que me imagino, que intuyo, será intuición femenina. A mí me parece que la mayoría de ustedes, por ser pastores, líderes, por tener sus trabajos seculares, tienen las agendas llenas. Están llenas de actividades, de proyectos, de citas que tienen que atender. Y cuántas veces no nos queda tiempo, seguramente a ustedes no les queda tiempo
ni para ustedes, ni para su familia, a veces no tienen tiempo para sus hijos, y hasta a veces no tienen tiempo para Dios. Realmente vivimos en un tiempo que estamos todos muy saturados de actividades. Esto lo vengo viendo mucho en los cristianos, ¿no? Que veo que están todos muy agitados, ¿no? Como si la sociedad nos hubiera contagiado con toda la vorágine que hay. Y bueno, tenemos muchas actividades, demasiadas. Y me pregunto muchas veces, ¿por qué será? ¿Será que Dios nos ha dado un día muy corto, nos pide demasiado y no nos alcanza el tiempo? O después hacemos muchas cosas porque queremos servirlo a Él, pero después se nos afecta la salud, tenemos problemas con la familia. ¿Qué pasará? Y el otro día leí una cita de un escritor cristiano que dice: estoy muy ocupado porque soy vanidoso o inseguro. Lo que quiero es parecer importante, significativo. Y la verdad que era un poco lo que yo venía pensando, ¿no? Yo creo que muchas veces, muchas de las cosas que hacemos es porque nosotros de alguna manera queremos sentirnos que estamos comprometidos con el Señor, que estamos bárbaros, que somos trabajadores, que somos valiosos, que somos imprescindibles. Queremos de alguna manera inconsciente, queremos que la gente nos valore y nos reconozca. Es que vivimos en una época de apariencias, y eso ustedes lo saben muy bien por las redes sociales. Hoy nos toca considerar Oseas 6. Yo no voy a entrar en demasiados datos de contexto histórico porque ya lo hemos visto en las 2 sesiones anteriores, se ha visto en los videos, en lo que han estado trabajando durante la semana. Pero sí decimos que Israel en ese momento estaba viviendo una situación muy difícil, amenazado por potencias extranjeras, y ellos recurrían también a otros países en busca de ayuda. En el principio de la profecía del libro de Oseas, hemos visto cómo Dios ama a su pueblo, pero a la vez le duele que su pueblo le sea infiel. Y entonces aparece esto de la prostituta, de la esposa que se busca a Oseas, que la tiene que perdonar. Todo esto como señal del amor de Dios hacia su pueblo infiel. Ahora, en el capítulo 5, al final del capítulo 5, Dios se presenta como un león que quiere destrozar a su pueblo. Dios se ha cansado de la infidelidad de su pueblo. Y llegamos al capítulo 6. Yo encontré como 3 secciones que son, como las hemos orado recién, del 1 al 3, que la titulé Apariencia de Espiritualidad Sana. Me olvidé decir algo. El título de la reflexión de hoy es Las apariencias no siempre engañan. Entonces, del 1 al 3, lo llamé Apariencia de Espiritualidad Sana. Del 4 al 6, apariencia versus relación auténtica. Y del 7 al 11, a Dios no le engañan las apariencias. Entonces, en el versículo 1 al 3, cuando yo llegué ahí, dije, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! El pueblo entendió que se tenía que volver a Dios. Incluso yo lo tenía subrayado en la Biblia porque me parecía que estaba buenísimo lo que estaban diciendo esta gente, este pueblo. Volvámonos al Señor. En el capítulo 5, el profeta dice que el pueblo estaba enfermo y había buscado sanidad en Asiria. Había buscado que Asiria vendara sus heridas. Y acá el pueblo dice, no, nos volvemos a Dios y Él va a vendar nuestras heridas. Él nos va a sanar. Él nos va a levantar. En algunas versiones dice al 3er día, en poquito tiempo. Él va a venir en nuestro auxilio. Y dice, conozcamos al Señor, persistamos en conocerlo, porque es tal su fidelidad que Él va a venir a nosotros y usa 2 figuras, como el alba, como el amanecer.
todo, ahora es de noche, estamos a oscuras, nosotros tenemos luz eléctrica y no nos damos cuenta de la importancia, lo que es tener el día, de la luz del sol. Pero para estos pueblos que no tenían electricidad, la noche era oscuridad, se cesaba de trabajar, no se podía hacer nada. Y esperaban el amanecer, el alba, cuando la vida se reactivaba. Y ellos sabían que al día siguiente iba a haber un nuevo amanecer. Y creían que Dios era tan fiel como la certeza de un nuevo amanecer. O como la lluvia. Algunas versiones dicen de la lluvia tardía, temprana y tardía. La lluvia de invierno y primavera. Esta que leímos hablaba de la lluvia de primavera. Cuando en Israel llueve en invierno y en primavera. En invierno la lluvia ablanda el terreno y es cuando se siembran los cereales. Y en la primavera las lluvias refrescan todo lo sembrado y es la época también en que se cultivan las hortalizas. Todo esto hace que la cosecha sea segura. Entonces ellos estaban segurísimos que si se volvían al Señor, el Señor iba a volver. Los iba a sanar, los iba a restaurar. Pero cuando llegamos al versículo 4, del 4 al 6, vemos que Dios reacciona de una manera inesperada a esa aparente espiritualidad de Israel. Y Dios dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué haré contigo, Israel? ¿Qué haré contigo, Judá? Es como si a Dios se le hubieran quemado los libros, decimos nosotros. Como cuando a veces como padres no sabemos qué hacer con los hijos, o los profesores no saben qué hacer con los alumnos, o los pastores no saben qué hacer con su congregación. A Dios parece todo para seducir a su pueblo. Y ya no sabe qué hacer. Y decimos, es como si Dios es tan omnipotente, sabe todo, ¿cómo puede ser que no sepa qué hacer? Es como si Dios estuviera desconcertado, perplejo. E inmediatamente dice por qué envía a los profetas. Pero antes de eso, él recalca que él no confía en su pueblo porque la lealtad de ellos es como la niebla, como la neblina. Ustedes en Perú y seguramente en otros países también conocen lo que es la neblina. Aquí en mi ciudad, cuando vemos neblina a la mañana muy densa, que no se puede andar, sabemos que al rato, a las horas, sale el sol y es un día maravilloso. ¿Qué pasó con la neblina? Se fue, se desvaneció, no duró. Y dice también que la lealtad de ellos es como el rocío. A veces uno sale afuera y hay mucho rocío, se moja los pies, parece que hubiera llovido, pero al rato se seca y no hay rastros de humedad. Entonces Dios desconfía tanto de ese aparente arrepentimiento que dice que los profetas los manda para despedazarlos, para matarlos, para aniquilarlos. Entonces, ese Dios desconcertado, ese Dios que muestra perplejidad, de pronto se vuelve en un Dios que pareciera enojado, furioso. Y luego pasa a decir qué tipo de relación quiere él. Y dice, yo quiero misericordia, quiero amor y no sacrificios, y no holocaustos, no ofrendas. Quiero conocimiento de Dios. El otro día Erika nos hablaba de este conocimiento de Dios que no es algo intelectual, sino que es una vivencia, una relación. Dios quiere que el pueblo tenga una relación con Él, que conozca ese amor de Dios. Y al conocer ese Dios de amor que nos pinta Osea, que nos refleja el profeta, el pueblo capte tanto ese amor que luego lo demuestre hacia los demás. Esa es la relación que Dios quiere, de amor, de misericordia hacia los demás, de compasión hacia los sufrimientos ajenos.
y además la relación de amor con Él. Y Dios conoce muy bien a su pueblo, y de eso es lo que nos habla la tercera sección. Dice que han violado el pacto, que lo han traicionado, que la ciudad de Galaad es una ciudad de malhechores, que está llena de sangre. ¡Qué terrible! ¿Cómo nos pinta a esta ciudad, a este pueblo? Que los sacerdotes se esconden para tramar mal contra los demás. Andan escondiéndose para cometer infamias, para dañar a otros. De ellos que eran de los que se esperaba que guiaran al pueblo. De ellos que eran los que ofrecían sacrificios. ¡Qué curioso! Y el pueblo todo estaba contaminado. No sabemos exactamente a qué hecho histórico hace referencia con eso de Galaad, pero muchos piensan que se refiere a Segunda Reyes 15:25, donde se relata que Peca es en alguna de las versiones, mata a Pecaía, que era un rey, y está ayudado por 50 personas de Galaad. Según algunos comentarios, dice que también hubo sacerdotes que ayudaron en este asesinato. Entonces, Oseas 6 nos muestra una situación terrible de Israel, terrible, y que aparentan arrepentimiento, aparentan una sana espiritualidad, pero es una apariencia. Es efímera, no dura, no es auténtica. Y Dios quiere una relación auténtica, basada en el conocimiento de Él y en el amor a los demás. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos que ese versículo 6 de este capítulo 6 lo menciona Mateo 2 veces. Una vez en Mateo 9:13, que es cuando Jesús está comiendo en la casa de Mateo, rodeado de publicanos y pecadores. Y llegan los fariseos y lo critican. ¿Cómo se junta con esta gente? Y Jesús les responde, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Vayan y aprendan. Como diciendo, esa lección no la estudiaron, no entendieron eso. En 12:7, Mateo relata cuando los discípulos van con Jesús caminando por los sembrados en un día sábado. Y los discípulos tienen hambre y juntan espigas. Nuevamente, los fariseos llegan a reprender a Jesús. Y Jesús, lamentándose, dice, si hubieran conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Como diciendo, ustedes no entendieron nada. Ahora yo me quedé pensando. El versículo 6 que leímos decía que lo que Dios quiere es conocimiento de Él y amor, misericordia. ¿Por qué Jesús solamente habla de misericordia? Bueno, yo no tengo la respuesta, solamente supongo que pareciera ser que Jesús da por sentado que esta gente que eran religiosos, sin duda conocían a Dios, conocían la ley de Dios. Ellos obviamente conocían Oseas. Y entonces les está diciendo, a ustedes les está faltando la misericordia. A ustedes les está faltando el amor. Y en eso que les dice Jesús y lo que no dice, que es lo del conocimiento, me acordé de 1 Juan 4, 7 y 8, donde el escritor dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto nos confirma que amor a Dios o conocer a Dios implica amar a los demás, implica tener misericordia de los demás.
Yo no puedo decir que conozco a Dios si no tengo misericordia de los demás. Ahora, si el Señor hoy hiciera un análisis de nosotros, de nuestra vida, de nuestro servicio, de todas nuestras actividades, de toda esa agenda que tenemos, ¿qué vería? Nuestras agendas llenas de actividades, llenas de holocaustos, de sacrificios, de ofrendas. Pero, ¿serán solamente neblina? ¿Serán como el rocío? ¿Solo apariencia? Quizás poco a poco nos hemos ido contagiando de la sociedad y vivimos en un mundo de apariencias. Incluso nuestra espiritualidad quizás la estamos viviendo en este aspecto, en apariencias. Pero como pastores y como predicadores necesitamos urgentemente conocer a Dios, al Dios que predicamos, experimentar su amor y que ese amor nos transforme tanto que nos lleve a amar a los demás, que nos lleve a amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a preocuparnos por los que nos necesitan, a amar a los que nos ofendieron, a perdonar a los que nos han dañado. Realmente el Señor, a Él no lo podemos engañar con apariencias. Y lo más importante delante de Él no es nuestra agenda llena de actividades en la iglesia. Lo más importante delante del Señor es cuánto amemos a los demás. Que el Señor les bendiga. Muy bien, tengamos un tiempo de silencio, tratando juntos de responder la pregunta, ¿qué nos habló Dios? ¿Qué nos habló Dios? Me ponía a pensar un poco en la diferencia entre una vida productiva y una vida fructífera. Y podemos tener liderazgos muy productivos y seguro podemos mostrar muchos resultados de nuestro trabajo, pero tener un liderazgo productivo no siempre significa que ha ido acompañado con una vida fructífera. Y hoy Nelly nos ha dado las claves de una vida fructífera. Una vida que ha crecido en el conocimiento de Dios, que no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que solo surge en medio de una relación. Es ese conocimiento que solo un esposo y una esposa pueden tener el uno al otro porque cultivan una relación única, singular, especial. Es el conocimiento que brota de la relación. Y luego preguntarnos si hemos crecido en misericordia. Y también la predicadora nos compartió el peligro del fariseísmo que muy sutilmente puede entrar en nuestros corazones. El corazón del fariseísmo es conocimiento sin misericordia. Y tenemos que reconocer que a veces en esas realidades complejas, como el divorcio, el rematrimonio, el aborto, la homosexualidad,
etcétera. Tal vez son realidades a las cuales nos hemos acercado con mucho conocimiento de lo que la Biblia dice, pero con poca misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor. Vamos a ir un tiempo de silencio cada uno de nosotros. Tal vez algunos estamos lidiando con el activismo que brota de atender tantas necesidades legítimas, necesidades personales, como padres, como esposos, el trabajo, el servicio en la iglesia. Y ella dijo una palabra que nos desnuda el alma. Llegar a estar tan ocupados, que finalmente no tenemos tiempo para Dios. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra realmente moldee nuestras vidas. ¿De qué vale crecer en tantas cosas si no crezco en conocimiento de Dios y no crezco en misericordia? Muchos hemos crecido en información sobre ti, pero no tengo ese conocimiento que brota de una relación íntima de comunión contigo. Soy bueno para citar textos de la Biblia, pero qué malo para conectarme con misericordia, con el que sufre. Padre, que esta palabra peregrine con nosotros, camine con nosotros y produzca esa vida fructífera que tú anhelas y no solamente una vida productiva. En Cristo Jesús oramos así. Amén. 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 Muy bien. Ahora sí vamos entonces a crecer, a predicar, se aprende viendo a otro hacerlo. Ya hemos visto dos muy buenos modelos de predicación, ¿no? Muy buenos modelos, tanto el que vimos la semana pasada y lo vimos 2 veces a alguien predicar sobre Oseas capítulo 1 en menos de 20 minutos. Y hoy hemos visto otro modelo, ¿no? De una mujer predicando sobre Oseas capítulo 6 y nuevamente lo hizo alrededor de 20 minutos, ¿no? Entonces, si a partir de estos modelos tú tuvieras que definir qué es una predicación bíblica, que en Langan promovemos la predicación bíblica, y creo que hemos visto 2 lindos modelos de lo que es la predicación bíblica, ¿no? ¿Cómo definirías una predicación bíblica a partir de lo que vimos la semana pasada y lo que vimos hoy? ¿Qué sería una predicación bíblica? ¿No? A ver, vamos a tomarnos unos segundos para pensar. Si me toca a mí responder, ¿qué respondería? Si alguien me preguntara, porque miren, si a mí me preguntan, Alex, ¿la predicación está en crisis? Yo diría que no. La predicación en sí no está en crisis porque no imaginamos ninguna reunión cristiana donde no haya predicación. Así que la predicación como tal no está en crisis. Pero yo diría que la predicación bíblica, esta que hemos oído, esa sí está en crisis.
O sea, no es la idea de volver la predicación al púlpito. La idea es cómo volvemos la predicación bíblica al púlpito, ¿no? Entonces, a partir de estos dos modelos, ¿cómo definirías? Si no es una definición, bueno, ¿qué características tiene una predicación bíblica? Si quieres, de repente no tener una definición de la totalidad, pero bueno, mira, esto hace que una predicación sea no solo predicación, sino una predicación bíblica, ¿no? ¿Qué marcas tiene? ¿Qué características tiene? Y si te animas a dar una definición, bien, pero si das alguna característica, bien. Todos pensemos en una característica, si es que no podemos tener una definición, y vamos a oírnos y aprender unos de otros, ¿ok? Y vamos a tratar de identificar esa característica en esta predicación o en la anterior, ¿ok? O en la anterior. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a pedirle a ver a quien no ha participado. Vamos a pedirle a Sebastián. A ver, Sebastián, ¿qué características tiene una predicación bíblica a partir de los modelos que hemos visto? O si te animas a dar una definición, pues bien. Bueno, yo podría dar una definición, si bien las características las hemos estado viendo en los módulos anteriores, pero una predicación bíblica para mí es una predicación que usa como base la escritura y que respeta el contexto en que está dado el mensaje. Muy bien, gracias. Ahora, veamos eso en el ejemplo de hoy. A ver, ¿se basó en la escritura la predicación de hoy? Sí, sí, claramente está citando el problema que había en Israel en los tiempos de Oseas. Muy bien, gracias. Y no solamente entonces se basó en la escritura, sino como tú dices, respetó el contexto, ubicó el texto en su contexto original. ¿Qué datos, por ejemplo, nos citó para ver que sí ubicó el texto en su contexto original? A ver, Laura, ya que estás al lado de Sebastián. Sí, la predicadora usó el contexto. Ok, te perdí un poquito. Buenas noches. Sí. Y a Sebas y a Laura se le ha congelado un poco la imagen. A ver, alguien, mientras ellos se conectan, a ver, vamos a pedirle apague su cámara, Alex. ¿Perdón? Sebastián, apaga tu cámara por un rato. ¿Tiene mensaje de arrepentimiento? Uy, perdón. A ver, estamos tratando de definir esas dos características. Entonces, una predicación bíblica es una predicación donde se parte de las escrituras, pero las escrituras tratadas en el contexto original en el que esa escritura se dio, ¿no? Entonces, no es solamente que, bueno, cito un texto, pero ubico ese texto que estoy citando en el contexto original. Entonces, estamos viendo qué ejemplos dio la predicadora para mostrar que realmente ubicó el texto en el contexto original en el que fue predicado, en este caso por Oseas. A ver, vamos a pedirle a Rebeca y a Juan. Ahora sí la puso a Rebeca primero. Ese Juan. A mí me costó como 30 años de matrimonio obedecer, pero a Juan aprendió más rápido. A ver, Rebeca y Juan, con Juan y Rebeca. ¿Pueden recordar algún ejemplo donde la predicadora de hoy ubicó el texto en el contexto? El texto en el contexto. ¿Quieres decir? No entiendo lo del ¿Algún texto dato histórico, por ejemplo? ¿Citó algún dato histórico del tiempo de Oseas, de qué estaba pasando en el momento en que Oseas predicó este sermón? Sí, sí, claro. Estaba diciendo que estaba en una situación en la que el pueblo de Israel se veía amenazado por otras naciones y eso ha sido lo que ha puesto en contexto. Poderosísimo. Eso, por ejemplo, claramente leyó esto en el contexto
de la amenaza que significaba Asiria como una potencia extranjera, ¿no? Entonces, ese es un dato muy, muy importante. Gracias, ¿no? ¿Recuerdan otra explicación? Por ejemplo, hay un texto que no estaba muy claro. En el verso 8 dice, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. ¿Recuerdan qué dijo de ese texto? A ver, ¿alguien lo recuerda? Héctor. Sí, Héctor, tienes que apagar tu cámara, si no, no te oímos. Citó un texto en Reyes. Muy bien. Citó una historia de Segunda de Reyes para poder entender. Lo que pasa es que su auditorio ya conocía a este relato, entonces ella no necesitaba explicar. Nosotros somos los que no conocemos, pero lo conectó con un acontecimiento de mucho tiempo atrás en Segunda de Reyes para poder entender ese texto. Entonces miren cómo ella ubica el texto claramente en su contexto histórico, ubica el texto en su contexto de ese momento y ubica el texto con acontecimientos pasados. Muy bien, gracias. Esos son lindos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué más hace ¿qué otras cosas podríamos decir para afirmar que esta es una predicación bíblica? A ver, vamos a preguntarle a Lupita y a Luis. A ver. A mí me gustaría decir que para que una predicación sea bíblica, tiene que ser transformadora. Ok. Tiene que transformar, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Entonces ahí podemos ver, cuando ella predicó, pudimos ver de que nos estaba hablando a todos nosotros, y también se refirió usó a Mateo, hablando de la misericordia quiero, usando también el Antiguo Testamento, y lo que le estaba diciendo a los fariseos era, quiero misericordia, no quiero tus sacrificios, quería transformarlos a ellos. Entonces eso también nos habla a nosotros, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Yo sentí que nos estaba transformando ahorita eso también de nuestras agendas, ¿no? Que cambiemos nuestras agendas para hacer más tiempo para él. Muy bien. Entonces podríamos decir que una predicación bíblica no solamente es una clase de Biblia, sino tiene como propósito transformar las maneras de pensar, de sentir y de actuar de la gente que nos está oyendo. Y es por eso que uno busca hacer aplicaciones, ¿no? Aplicaciones para la vida de las personas, cambiar. Hay una intencionalidad clara de no solamente dar información, sino cambiar nuestras prioridades, nuestras agendas, cambiar nuestra manera de entender a la vida cristiana, nuestro caminar con Dios. Y entonces uno busca hacer aplicaciones que brotan de los principios que se sacó del texto, ¿no? Entonces, ella da un principio claro del texto y luego ese principio lo aplica a las diferentes áreas de la vida. Muy bien, Lupita. Muchas gracias, ¿no? Entonces, vamos a decir que una predicación bíblica tiene entonces estas características. Tiene que ser fiel a lo que el texto enseña, ¿ya? Nosotros hablamos de esa fidelidad de esta manera. Pongamos que Oseas se hubiéramos traído a Oseas, ¿no? De los tiempos bíblicos, y Oseas hubiera escuchado a Nelly predicar. ¿Cómo se hubiera sentido Oseas, el profeta, si hubiera oído a Nelly predicar un texto que él mismo escribió? O que al menos él lo predicó y alguien lo pudo haber escrito después. Bueno, Oseas pudo haber reaccionado de dos maneras, ¿no? Oseas pudo haber reaccionado diciendo, no, eso no es lo que yo quise decir, están enseñando algo que no fue mi intención. Y tal vez el propio Oseas hubiera querido morir. Eso no fue. O Oseas hubiera dicho a Nelly, Nelly, sí,
esas verdades que tú has compartido son las mismas verdades que yo le quise compartir a mi pueblo Israel hace muchos años atrás. Sí, yo sé que tu realidad es distinta, el contexto en el que tú vives, las problemáticas, la gente, es distinta, pero la verdad que has comunicado es la misma que yo quise comunicarle a mi pueblo, ¿no? Entonces, Oseas hubiera estado feliz. Así que tiene que ser fiel, una predicación fiel a lo que el texto enseña. ¿Qué más? Una predicación relevante. ¿Ok? Relevante es lo que decía Lupita. Entonces, que busque cambiar, transformar la vida de la gente. Entonces, tiene que haber aplicaciones pertinentes a la realidad, ¿no? Y qué tan pertinente que cada vez la espiritualidad se va volviendo una espiritualidad más de apariencia, ¿no? Uno, como ella bien dijo, uno ve del 1 al 3 y uy, el que parece que el 1 al 3 fuera una persona muy espiritual, ¿no? Imagínense a alguien que ora así diciendo, o una prédica que diga, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, nos dará vida, ¿no? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. ¡Wow! Suena muy bonito. Pero Dios lo escucha y dice, pura apariencia, puro discurso sin sustancia, puras palabras, no hay una vida que lo respalde, ¿no? Entonces el verso 4, Dios desnuda. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti? Tu piedad, esa que acabas de reflejar en los versos 1 y 3, tu piedad como la niebla, no dura nada más que el tiempo que estás en la iglesia diciendo esas lindas cosas. Y ahí se acabó. ¿No? Mira, qué lindo entonces ella, cómo nos fue aplicando la palabra de Dios. Dios no se deja impresionar por el verso 1 y 3. Así que, qué importante, ¿no? Aplicar. Y por último, y esto para terminar, no solo fiel al texto, que el escritor humano se sienta feliz. Tiene que ser relevante, que en el poder del Espíritu podamos producir transformación, pero a la vez también tiene que ser clara, ¿no? Y Nelly fue muy clara, muy clara. ¿Qué hizo ella para que sea clara su comunicación? ¿Qué sintieron? ¿Por qué fue fácil seguirla, mantener la atención? ¿No? A ver, vamos a pedirle a Mercedes. A ver, Mercedes, ¿qué hizo Nelly para que su comunicación sea clara? Para que sea fácil seguirla y que podamos recordar aún después, ¿no? Sí, bueno, ella desde el principio, al comenzar a hablar, primeramente pues dio gracias y se refirió diciendo que pues hay personas allí que no la conocen y que ella tampoco conoce, pero lo que ella sí sabe es que muchas de estas personas están saturadas con muchas actividades y desde allí comenzó a llamar la atención. Hace una cita de una persona que también buscó pues ese enganche. Queremos que la gente nos valore y reconozca en todo momento. No, la cita dice, estoy muy ocupado porque estoy haciendo algo, ¿no? Entonces ella dice que la gente siempre buscamos es que nos reconozcan por sentirnos así como con muchas ocupaciones. Muy bien, Mercedes, gracias. Déjame un comentario y después sigue. Qué importante es una buena introducción. Y miren que muy parecido al predicador de la vez pasada. No empieza con el texto. Y empieza con la vida de la gente. Sí, Mercedes. Rapidito, cuando preguntaste lo de qué es pues la predicación o cómo puede ser la predicación bíblica. Y me vino a la mente rápido es ese mensaje que tuvimos de la predicación anterior. De Oseas 1. No debe ser
ese mensaje masaje, sino todo lo contrario. Un mensaje que busque la exhortación, que busque el llamar la atención, que busque inspirar, que busque educar, que busque edificar. Qué lindo, qué lindo. Al receptor. Y qué lindo que ella puso en práctica lo que predicó, porque miren que dio una exhortación, pero con mucha misericordia, ¿no? No ese que señala con el dedo. No, me gustó mucho también. Nos exhortó, nos animó, ¿no? Con mucho amor, con mucha misericordia, ¿ok? Entonces, mira, qué importante es la introducción, ¿no? Ver tu auditorio, conocer a tu gente, ¿ves? Aún ella cuando cita, ¿no? Me encantó. Aquí seguro hay pastores, aquí seguro hay líderes, aquí seguro hay gente que trabaja. Miren cómo esas inmediatamente, yo soy pastor, yo soy un líder, yo sí trabajo, ¿no? Entonces, y lo hace 2 veces, lo hace al principio y al final de la prédica, lo hizo 2 veces. Cierto, cierto. Porque conoce su auditorio, sabe que en su auditorio hay laicos, en su auditorio hay líderes, pastores, no todos son pastores, hay gente que sirve en la iglesia como líder. Entonces, qué importante conocer el auditorio y citarlo, ¿ok? Entonces, y ese debe ser nuestro esfuerzo, de que nuestras predicaciones cada vez sean más bíblicas, nos acerquemos, por supuesto, desde nuestra personalidad, desde nuestra propia realidad. No tenemos que hacerlo en la forma exactamente igual, pero la esencia de una predicación bíblica hay que mantenerla. Muy bien, entonces vamos a dejar esto aquí y queremos tomar estos minutos finales ahora para revisar un poco las preguntas, ¿no? Ahora, recuerden cómo va a acabar esto. Nosotros todavía tenemos 2 lunes más, pero el último lunes ustedes van a predicar mensajes breves de 7 minutos sobre Oseas capítulo 11. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene que preparar un sermón. Ahora, mira, cuando yo hago un sermón, en 7 minutos uno puede predicar algo completo. Puedes predicar un solo versículo de Oseas capítulo 11, ¿ok? De repente tu mensaje es muy largo, todo Oseas, no necesitas predicar todo el capítulo, puedes predicar un punto. Miren, Nelly tuvo 3 puntos hoy, ¿no? Del 1 al 3, del 3 al 10, creo, el 10 y 11. Puedes predicar un solo punto, ¿ok? No todo el sermón, pero lo tienes que hacer en 7 minutos y tienes que elaborar un sermón en base a Oseas capítulo 11. Entonces, hoy han comenzado a trabajar Oseas capítulo 11. Y para que llenen esas preguntas, tienen pues los videos que están viendo, las lecturas que tienen, las prédicas y todo lo demás. Pero, y yo siempre les voy a dar así. Hoy les voy a dar el nuevo cuestionario que deben responder. Tienen hasta el día viernes para responder esas preguntas. Y el viernes yo les envío las respuestas, ¿ya? Para que ustedes comparen lo que ustedes han hecho con las respuestas que yo les voy a enviar. Entonces, es un poco autoinstructivo, ¿ya? Pero al principio solo les voy a dar las preguntas. Y ustedes respóndenla con lo que tienen, ¿ya? Tienen las reuniones como esta, las prédicas, tienen los videos que han visto, los artículos que han leído, y si no, buscan otros materiales, pero todos deben responder esas preguntas. Pero para que sepas que más o menos has respondido relativamente bien, antes de esta reunión, yo les voy a enviar las respuestas para que ustedes comparen lo que ustedes han descubierto por sí mismos con lo que nosotros hemos descubierto. Ahora, no hay una respuesta única. Tal vez tus respuestas sean hasta mejores que las nuestras y en buena hora que sea así. ¿Ya? No hay ningún problema, no hay una sola respuesta a eso. Así que bien, vamos a revisar entonces Oseas capítulo 11, el primer cuestionario en que han trabajado esas 2 semanas. Ya les envié las respuestas.
¿Ok? Entonces, ¿cuándo y dónde fue la predicación? Bueno, no está bien redactado. La predicación de este profeta. ¿Cuándo y dónde? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. Si alguno no ha podido saber, leo la respuesta por el tiempo. Bueno, eso lo pudieron haber sacado de mucha de la información que se les dio. Oseas predicó en el reino del norte, que también se llamaba el reino de Israel, llamado también Efraín, 200 años aproximadamente después de la división de Israel en el reino del norte y el reino del sur. Recuerden que Israel en el tiempo de David era un solo reino, pero luego de Salomón el reino se divide y los profetas también, a partir del reino dividido, el reino del norte o el reino de Israel, el reino del sur o el reino de Judá, y en este caso Oseas fue enviado al reino del norte o el reino de Israel, y ahí donde él predicaba. ¿Ok? Muy bien. A ver, pregunta 2. ¿Quiénes son los personajes del texto de Oseas capítulo 11? A ver, vamos a ir pidiendo algunas respuestas. ¿Ya? Algunas respuestas. A ver, Jonathan, ¿pudiste? ¿Cuáles fueron los personajes del texto en Oseas capítulo 11? Carlita, ¿puedes soplarte? La Carlita me quiere ayudar. Muy bien, podemos pedirle a otro. A ver, vamos a ver. A Sebas y a Laura. ¿Quiénes son los personajes en Oseas capítulo 11? Sí, Israel, los Baales, que vendrían a ser falsos dioses, Efraín, león, ave y paloma. Muy bien, excelente, muy bien. Hay varios tipos de personajes que aparecen ahí. A ver, vamos a ver la respuesta. Muy bien, ahí están. La idea es que, como les digo, ustedes puedan hacer esto por ustedes mismos. ¿Ya? Ahora, aquí sí hay división de trabajo. ¿Ok? Aquí trabajamos en equipo. Yo me encargo de la parte de la reunión, de la dinámica, de todo. Y el pastor Luis tiene que supervisar que todos hayan llegado a esta reunión habiendo hecho los módulos individuales. ¿Está bien? Mira, realmente si no haces los módulos individuales, los módulos que son a la hora que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, el día que tú quieras, no vas a sacarle mucho provecho al taller. Así que yo les animo, y es responsabilidad del pastor Luis, comunicarse con ustedes, supervisarles, acompañarles si tuvieran algún problema y ver que realmente estén haciendo los módulos. Si hacen los módulos, no van a tener ningún problema de encontrar respuesta a estas preguntas. Muy bien, vamos a la tercera. ¿Cuáles son las imágenes que utiliza el texto? A ver, vamos a pedirle a Rebeca y a Juan. A ver, Rebeca y Juan, ¿están ahí? ¿Están con el micrófono apagado? Sí, estamos con el texto delante. Ok. Un torbellino. ¿Cuáles son, perdón? Un torbellino. Ya. ¿Está bien ubicado o no está bien ubicado cuando ha hablado lo de las imágenes? A ver, Cuando habla vamos de a las ver la imágenes, respuesta habla de después. los... Intenta tus propias respuestas. Bueno, si hablamos de imágenes, podríamos decir vales. Ya, muy bien. Ok, Vale, veamos vale. cuáles son las respuestas. A ver. Bueno, está la imagen del hijo, Israel No como un entiendo. hijo. Está la imagen de Dios
como padre. También aparece la imagen del león, la imagen de un ave, la imagen de una paloma, ¿no? Recuerden que la Biblia utiliza muchas veces estas metáforas. ¿Por qué las llamamos son imágenes? Porque no es literalmente Israel, literalmente un hijo, ¿no? Dios quiere ejemplificar el tipo de relación que Él quiere tener con Israel y es como la de un padre con un hijo. ¿Ok? Pero no entiendo la pregunta, Alex. Sí. Que claro, habla de cuál o cuáles son las imágenes que utiliza. Es que no entiendo lo de las imágenes, porque claro, Imágenes literarias, ¿no? Es como cuando yo utilizo, no sé, a ver, hoy estás furioso como un toro, Vale, ¿no? vale, entiendo. Uso la imagen de un toro para hablar de cuán furioso está, ¿ves? Ese tipo de imágenes, ¿no? Vale, sí, o sea, en el sentido de que es una imagen idolátrica, ¿no? Pero aquí creo que se refería más a imágenes literarias. Vale, vale. ¿Ok? Ok, Muy bien, gracias. vamos al cuarto. A ver, la pregunta. ¿Cuál es la imagen que hace referencia a la relación entre Dios e Israel? Fíjense cómo en el capítulo 1 la imagen es Dios. Dios es esposo, Israel es la esposa, ¿no? Esa es la imagen que utilizan para hablar de la relación entre Dios e Israel. ¿Ok? Pero en el capítulo 11 utiliza otra imagen. A ver, vamos a pedirle a Mercedes. A ver, ¿cuál es la imagen que se utiliza aquí? Bueno, aquí yo había colocado que se utiliza la imagen de Dios, el Padre amoroso que cuida y que protege a su hijo, que es Israel. Muy bien. Entonces, Fíjense que hemos buscado un capítulo al que van a predicar ustedes, es un capítulo muy parecido al capítulo 1. Pero en el capítulo 1 es Dios esposo, Israel esposa y una esposa que ha sido infiel. Aquí es Dios Padre, en el que van a predicar ustedes, Dios Padre, Israel hijo, pero es un hijo rebelde. Pero miren que es muy parecido, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta. Muy bien, vamos a ver la respuesta, Mercedes. Excelente. Qué bien que pudiste detectar la imagen del Padre y el Hijo. ¿Ok? Muy bien, vamos a las 5. ¿Cuáles son las características de la relación entre un padre y un hijo en el relato? Ok, vamos a pedirle a ver a Héctor. ¿Cuál es la relación? Ya vimos, por ejemplo, cómo era la relación de esposo-esposa en Oseas 1. Ahora, ¿cómo se presenta la relación de padre-hijo en el capítulo 11 de Oseas? Tu micrófono está apagado, Héctor. Ahora sí, te oímos. Dentro de Dios a su hijo, un padre fiel, pero cuando Israel fue hijo de Dios, rebelde. Muy bien, gracias. Excelente. Vamos a ver la respuesta. A ver allá qué dice. Dice, el padre está a cargo de su hogar. Ama al hijo, por eso lo cría, lo educa, lo cuida, lo protege, lo sostiene, lo sustenta, lo perdona y lo soporta. ¡Wow! El hijo ama al padre, depende del padre, necesita ser guiado, necesita ser cuidado, es vulnerable y probablemente podrían descubrir. Es lindo cómo hay mucho detalle en el capítulo 11 de cómo es Dios como padre y cómo es Israel como hijo, ¿no? A la hora de preparar su sermón, presten mucha atención a la gran riqueza de las diferentes descripciones al respecto. ¿Ya? Muy bien, vamos a dejarlo aquí, que ya se nos acaba el tiempo. Pero por favor, escúchenme.
yo primero hoy les voy a enviar las preguntas. Va a haber un nuevo cuestionario para profundizar en Oseas capítulo 11, ¿ya? Va a haber un nuevo cuestionario. La idea es que luego de que ustedes vean el video, hagan las lecturas, más todo lo que han ido acumulando hasta aquí, con toda esa información, responda. En 5 días, yo les voy a enviar las respuestas a esa pregunta. Ahora, si tú no respondiste por ti mismo, aunque te equivoques, aunque sea sea parcial, no hay problema. El valor está en el esfuerzo de responder por ti mismo. Pero si no haces eso y de frente ves las respuestas, te estás perdiendo lo mejor de la capacitación. Pero ya depende de ti, pues, ¿no? Depende de ti, pues con cuánta profundidad, con cuánta seriedad y con cuánta responsabilidad quieres hacerlo, ¿ya? Estamos hasta aquí aplicando mucha misericordia, pero recuerden, quien no hace los videos individuales no se gana el derecho para estar en la reunión plenaria en vivo, que es esta. Hacer los módulos durante la semana es importante y es responsabilidad del pastor Luis, por favor, chequear que hagan los módulos individuales. ¿Está bien? Eso es muy importante. Bien, eso sería todo por hoy. Yo les mando en el chat, por favor, los módulos de esta semana y el cuestionario que deben responder al final cuando hagan todos los módulos. De mi parte, eso sería todo. Un fuerte abrazo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de terminar. Prepárense, por favor. Vayan pensando en Oseas capítulo 11. Vayan preparando un breve sermón. O si un breve mensaje, una breve predicación, porque el último lunes es un festival de predicación. Cada uno va a predicar sus 7 minutos. Ojalá puedan hacerlo todos y van a recibir también una breve evaluación fraterna. ¿Ok? Así que todos vayan preparándose para el último lunes. De aquí a 2 semanas tenemos entonces la graduación con un festival de sus predicaciones sobre Oseas capítulo 11. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos el siguiente lunes. Hagan sus tareas. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.